Hola, mis niñas bellas. Espero se encuentren muy bien en sus hogares, en compañía de toda su familia. Les saluda su profesora Jessica. Ya nos encontramos en la semana 33 del día 3, con fecha miércoles 18 de noviembre del 2020. Trabajaremos la actividad Entrevistamos a familiares para conocer el rol de las niñas y los niños en el hogar, en el área de comunicación. Nuestra meta, entrevistar a un integrante de la familia para conocer los roles de las niñas y los niños en el hogar. ¿Qué esperamos que logres al desarrollar esta actividad? A ver, formular preguntas sobre los roles de las niñas y niños en el hogar, realizar las preguntas con claridad y con tono de voz adecuado, escuchar y tomar nota de las respuestas de la entrevistada o del entrevistado. Revisar las anotaciones o grabación, luego de finalizada la entrevista. Agradecer cortésmente a la entrevistada o al entrevistado. Bien, entonces hoy tendrás la oportunidad de averiguar sobre los roles de las niñas y los niños en el hogar. Empezamos con el primer pasito antes de la entrevista. Vas a observar la imagen y responder a las siguientes preguntas. ¿A quiénes observas en la imagen? ¿Qué están haciendo? ¿Para qué lo hacen? ¿Qué está utilizando el niño? Bien, recuerda dos actividades de las semanas anteriores. Realizamos una entrevista para ampliar información del día 5 de la semana 27. También vamos a recordar la actividad entrevistamos para recoger información sobre una receta saludable. ¿Te acuerdas? Del día 3 de la semana 30. Bien, en estas actividades que has realizado, has mejorado tu experiencia sobre la manera de entrevistar a un familiar, ¿verdad? E intercambiaste tu rol de hablante preguntando y oyente registrando las respuestas del familiar entrevistado. Revisa también tu portafolio y ubica lo que aprendiste en las actividades de la semana 27 y 30. ¿Listo? Comenta tu experiencia con un familiar y organiza tus ideas para entrevistar a un integrante de tu familia. Escribe esta tabla en tu cuaderno. ¿Listo? Bien, comenzamos. ¿Para qué realizaré la entrevista? Para recoger información sobre los roles de los niños y las niñas en el hogar. ¿Cuáles serán esas preguntas? A ver, ¿qué roles deben cumplir las hijas y los hijos en el hogar? ¿El rol de una hija y de un hijo en el hogar son diferentes? ¿Por qué? ¿Para qué realizaré la entrevista? Bien, realizarás la entrevista también para saber las actividades que realizan las niñas y los niños en el hogar. ¿Cuáles podrían ser las preguntas? Las siguientes. ¿Qué responsabilidades asumen las niñas y los niños en las tareas del hogar? ¿Cómo logran cumplir sus responsabilidades? ¿Qué beneficios pueden obtener las niñas y los niños cuando asumen una responsabilidad? Será importante que las niñas y los niños asuman responsabilidades en las tareas del hogar. ¿Por qué? Bien, continuamos. A ver, ¿para qué realizarán la entrevista? También para conocer si las niñas y los niños tienen los mismos derechos y responsabilidades en el hogar. ¿Qué preguntarás? A ver, ¿las niñas y los niños tienen los mismos derechos y responsabilidades en el hogar? Bien. ¿A quién entrevistaré y por qué? Aquí tienes que elegir a un familiar y fundamentar por qué has seleccionado a ese familiar para tu entrevista. Bien, ahora vas a preparar y organizar tus preguntas. Te vas a apoyar en base a este formato que te estoy dando aquí. Mira, ve, aquí está el título, la presentación del entrevistado, las preguntas para la entrevista y el cierre ahí donde tú manifiestas el agradecimiento y la despedida de la entrevista realizada.
Ejemplo de una entrevista. Título de la entrevista: Los roles de los niños en el hogar. Presentación del entrevistado. A ver, nombre del entrevistador: Jessica. Nombre del entrevistado: Rafael. Tema de la entrevista: el rol que comparten las niñas y los niños en el hogar. Fecha de la entrevista: 18 de noviembre del 2020. Preguntas para la entrevista. ¿Qué roles deben cumplir las niñas y los niños en el hogar? El rol de una hija y el de un hijo en el hogar son diferentes. ¿Por qué? ¿Qué responsabilidades asumen las niñas y los niños en las tareas del hogar? ¿Cómo logran que cumplan sus responsabilidades? ¿Qué beneficios pueden obtener las niñas y los niños cuando se les da una responsabilidad? ¿Será importante que las niñas y los niños asuman responsabilidades en las tareas del hogar? ¿Por qué? Las niñas y los niños tienen los mismos derechos y responsabilidades en el hogar. Bien, ahora viene la parte final de la entrevista, que es el cierre. Culminas con el agradecimiento y despedida. Bien. Recuerda, una entrevista es un conjunto de preguntas que se formulan o realizan a la persona entrevistada para conocer u obtener información de interés en un estudio o en una investigación. Para realizar una adecuada entrevista, se debe contar con una guía de entrevista, que es el documento o el texto en el que se registran las preguntas realizadas por el entrevistador o entrevistadora y las respuestas que brinda la persona entrevistada. ¿Ah? Acuerda anticipadamente con un integrante de tu familia el día, la hora y el lugar de la entrevista. Con anticipación ensaya cómo formularás las preguntas y las repreguntas para obtener mayor información. ¿Ya? Tienes que hacer un previo ensayo. Continuamos. Durante la entrevista, empieza la entrevista con un saludo, ¿ya? Tu presentación personal, indicando qué información esperas obtener de la persona entrevistada. Saluda e indica el propósito de la entrevista: conocer los roles de las niñas y los niños en el hogar. Pídele a tu familiar entrevistado que escuche con atención las preguntas y que se dé un tiempo para pensar antes de responder. Formula las preguntas con voz clara y precisa. Escucha atentamente las respuestas. Si lo crees conveniente, tienes dudas o las respuestas son breves, repregunta para que tu familiar pueda ampliar un poco más la información que desea saber. Anota las respuestas e información que te brinda, en particular aquella relacionada con tu propósito en la entrevista, que es conocer los roles de las niñas y los niños en el hogar. ¿Listo? Si es posible, pide a otro integrante de tu familia que grabe o filme la entrevista, pero hazlo con el consentimiento de tu familiar, ¿ya? Con el permiso de tu familiar entrevistado. Bien. Al terminar la entrevista, agradece por la información que te ha brindado. Bien, después de la entrevista, vas a invitar a tu familiar que has entrevistado que comente qué le pareció abordar el tema de los roles de las niñas y los niños en el hogar. ¿Ya? Y referente a ello, ¿sí? Vas a anotar algunas ideas importantes con respecto a los roles de las niñas y los niños en el hogar. ¿Ya? Vas a anotar también su experiencia de cuando era niña o niño sobre su rol en el hogar. ¿No? Y los cambios que han ocurrido con relación al tiempo de sus padres. ¿Cuáles son esos cambios referente a los roles que desempeñan actualmente los niños, ¿no? A comparación con aquellos tiempos, ¿no?
Reflexiono sobre mis aprendizajes. Ahora te invito a reflexionar sobre tus aprendizajes que lograste al desarrollar esta actividad. ¿Listo? Vas a responder las siguientes preguntas. ¿Qué fue lo más interesante de la actividad? ¿Cómo me sentí? ¿Cuáles fueron mis dificultades en esta actividad? ¿Cómo las superé? Bien. Luego vas a copiar esta tablita o en tu hojita donde estás trabajando y vas a reflexionar en base a estos criterios, si lograste o en qué necesitas mejorar. De esta manera estás culminando tu actividad del día de hoy. Cuídense mucho, mis niñas bellas. Bendiciones.